hay un proceso, un protocolo que se está adaptando hoy para los niños que afirman experimentar disforia de género. La disforia de género, incluso quienes están a favor de las terapias de afirmación de género, la reconocen como una digresión, está en el DSM-5, está considerada como una patología. Esto no es un invento de nadie, digamos, ahí está. Pero la disforia de género, que básicamente es una digresión entre cómo la persona se identifica y su cuerpo. Así, por ejemplo, si la anorexia es como una persona identifica su cuerpo, entonces, en el caso de qué tan, digamos, gorda se siente la persona, entonces una persona puede sentirse más gorda de lo que es, y la anorexia es esa digresión entre cómo se identifica, cómo entiende que su cuerpo es de grosor y cómo realmente es. En la disforia de género lo que sucede es que una persona se empieza a identificar distinto a su realidad biológica, su sexualidad. Entonces, una niña empieza a considerar que es niña y empieza a expresarse como niña. Y esto tiene mucho que ver especialmente con factores que causan esto. Muchas veces, por ejemplo, y esto lo dice una doctora para nada, qué sé yo, de derecha, religiosa o lo que sea, se llama Debra Soh. Debra Soh dice que especialmente de las cosas que más causan esto son las redes sociales. Porque muchas niñas, por ejemplo, ven que las mujeres normalmente publican contenido o imágenes que son muy que son muy de pronto fuertes, etcétera. Entonces ellas dicen, yo no soy así. Entonces, si no soy así, es que no soy mujer. Y empiezan a llegar a conclusiones de que será que entonces no soy mujer, será que soy hombre. Entonces, y así digamos, esto es multifactorial. Eso no se da por un solo caso en específico, es multifactorial. Pero entonces muchas personas que empiezan a experimentar esto, si uno aplica esto al caso de la anorexia, lo correcto es que un terapeuta, un psicólogo profesional con ética le va a decir, no hay nada malo en tu cuerpo está bien, tu cuerpo es sano, tu cuerpo es bueno. En el caso de la disforia de género, hoy se estaba tratando de un protocolo que se estaban devolviendo en todos los países del mundo, que era de afirmación de género, donde entonces a la persona le afirmaban en su enfermedad, lejos de decirle, tu cuerpo no tiene nada de malo, tu cuerpo está bien, tu cuerpo es saludable, bueno y sano, le estaban diciendo, no, tu cuerpo sí te engaña. Y en realidad no eres niña sino niño, y etcétera. Y básicamente, y esto lo hemos explicado mucho, consta de 4 partes. Primero, un cambio social. Es decir, si es niña, empieza a vestirse como niño, empieza a ir al deporte de los niños, etcétera. Número 2, drogas de bloqueo de pubertad. Que entre paréntesis, esta puntualmente fue sobre la cual se pronuncia el secretario de Salud del Reino Unido. Y recordemos que en el Reino Unido el primer ministro, Starmer, es laborista, es decir, es de izquierda, es un partido muy de izquierda. Y sin embargo, Starmer, siendo laborista, siendo secular como él solo, su secretario de Salud decide prohibir o cerrar todos los procesos de estas terapias de afirmación de género, puntualmente porque las drogas de bloqueo de pubertad, y eso él lo hace, él saca un comunicado diciendo vamos a frenar todo tipo de tratamientos a la disforia de género con drogas de bloqueo de pubertad, sencillamente porque no existe ninguna evidencia que demuestre que esto sirve para la salud de estos niños. Y ante esto, ante no encontrar ninguna evidencia, y siendo yo un hombre de evidencia, dice el secretario de Salud, lo mejor que puedo hacer es actuar con cautela, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de niños. Y entonces, ante eso, se cierran, se acaban. A mí esto me parece muy interesante porque esto es un criterio absolutamente técnico, científico, el que este da, y es, básicamente, no podemos hormonizar niños. Las drogas de pubertad existen y se dan para otros casos. Muchas personas, muchos jóvenes, experimentan una pubertad acelerada. Y al experimentar pubertad acelerada, dado a que su cuerpo tiene una producción excesiva de hormonas, lo que hacen es que esas drogas de bloqueo empiezan a regularlo para que su pubertad se pueda dar como en los tiempos correctos, naturalmente, etc. Esto no tiene nada que ver porque esto es para la disforia de género y esto es para bloquear un desarrollo normal de hormonas que tienen las personas en su etapa de pubertad. Ese es el número 2. El número 3 son las hormonas cruzadas. Una vez le bloquea la pubertad, lo hacen para que la persona pueda elegir con qué hormonas entonces desarrollarse para desarrollarlo hacia allá. Entonces, si la niña insiste que es niño, entonces luego le empiezan a dar testosterona, son las hormonas de los hombres.
Y lo mismo si el niño, pues le darán estrógenos, entonces que será para adecuarlo como niña. Y si es insistente, persistente y consistente, el paso número 4 es que le hacen una cirugía de reasignación de género. Ese es el nombre que tiene, cirugía de reasignación de género. Básicamente la cirugía de reasignación de género es, en el caso de una niña o una joven, una mastectomía, que es acabar con sus senitos. Eso es el caso de una niña, y en el caso de un niño es mucho peor. Esto se hace en Colombia desde los 14 años, esta última parte, el punto 4. Y el superintendente y mucha gente dice, no, eso no se hace en niños, eso se hace solo en pacientes después de los 14 años. Es cierto que el punto 4 es después de los 14 años. Lo que no te dicen, lo que engañan, lo que ocultan, es que los 3 primeros los hacen durante la infancia. Y esto es solamente el proceso conclusivo, la culminación de todo un proceso donde vienen destruyendo la infancia de un niño hasta que cumple 14 años y ya le pueden hacer estas cirugías. Esto está pasando en Colombia. Mientras, países como Inglaterra, y de nuevo esto no es un tema ni moral, religioso, ni de derechas o de izquierdas, nada tiene que ver. Es un país secular, con un gobierno laborista, que decide frenar esto. Por una sencilla razón, porque no hay evidencia que demuestre beneficios para ellos. Todo lo contrario. La mayoría de los pacientes que pasan por esto a los 21 años, el 90%, se arrepienten. Más del 90% se arrepienten cuando cumplen los 21 años, y es lo que se llama los detransicionados, la detransición. El problema es que en ese proceso de transición hay cambios, hay daños que son, y esta es la palabra clave, irreversibles. Ya no hay nada que hacer. Todo esto está pasando, digamos, en Colombia. Entonces somos un país que no tiene ningún problema entonces con hacerle esto a los niños, anular, arruinar su infancia. A mí eso me parece nefasto, a mí me parece que esto sea absolutamente escandaloso. Además, nos pasa lo que pasa con esta señora Irene Montero de España, que dice que los niños tienen derechos sexuales. Y es que los niños tienen derecho a escoger cómo se identifican sexualmente. Y a mí me parece eso absurdamente peligroso, porque decir que los niños tienen derechos sexuales es una forma eufemística para sencillamente sexualizar a los niños. Decir que el Estado tiene además el deber de sexualizar niños, bajo la excusa de la ESI, de la educación supuestamente sexual integral, que no es otra cosa que sexualización infantil, que es enseñarle a los niños un montón de cosas que no deberían aprender a sus edades. El enfoque para un niño en términos de sexualidad debe ser absolutamente preventivo de predadores sexuales, preventivo de aquello que vulnere o arruine su inocencia. Punto. Preventivo. No explorativo. No exploratorio, no dándole una información que no está para su lugar. Y eso se está haciendo con estas cartillas y demás de educación sexual, muchas de ellas en Colombia. Somos un país que tristemente se está arruinando a los niños, está olvidándose de los niños, está en una guerra contra los niños. Es impresionante, estamos sufriendo una guerra contra nuestros hijos. No hay otra forma de describir esto, es que esto es verdaderamente escandaloso. Sin embargo, no es eso toda la verdad y lo que quiero decir. A pesar de eso, somos el país de los niños. ¿A qué me refiero que somos el país de los niños? Porque más allá de toda esta capa de ingeniería social que quieren hacer sobre nuestra sociedad, lo que hay son unas raíces muy profundas que no es fácil cortar ni anular. Y que esas raíces hoy hay que hacer valer. Y hay que rescatar, defender, reivindicar. Colombia es un país que ama profundamente a los niños. A pesar de esta capa de ingeniería social, de presiones internacionales, de políticas públicas ideologizadas por personas como este gobierno, por una cultura que se ha querido meter en nuestros países, hay otra. Colombia tiene otro rostro, por así decirlo, como pasa también con la violencia. Colombia es un país que ha sufrido violencia mucho, toda su vida, pero eso no es determinante, eso no define quiénes somos. Fuera de eso, somos un país que valora la vida. Somos un país que en los hogares enseñamos el valor de la infancia, enseñamos el valor de tener hijos. Para nosotros, un hijo es una bendición, pero no solo eso. En nuestro país hay que medirlo también por sus símbolos. Colombia es un país que si visitas cada hogar te vas a encontrar con una pequeña imagencita del divino niño, del niño Jesús. Y esa pequeña imagencita del niño Jesús te habla de cuánto valora Colombia a la infancia, a los niños. Te habla de lo que significa un niño y su condición sagrada. Hay frases que resuenan en el corazón de todos los colombianos. Cuando decimos, ay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños, eso resuena en nuestros corazones.
cuando decimos lo que hiciste por estos mis más pequeños, por mí lo hiciste, eso resuena en nuestros corazones. Nosotros somos un país que sabe lo sagrado que es la inocencia de un niño, que sabe lo que es ser padre y madre, que sabe lo que un niño significa y su valor sagrado. Y por eso esto no nos define. Y ese yo creo que es el mensaje. Esto no nos define, somos la patria de los niños, a pesar de unas estructuras que quieren afirmar y hacer lo contrario, somos la patria de los niños. A pesar de fuerzas oscuras, como la de predadores sexuales, como este tipo en el Valle del Cauca, somos el país de los niños. Estas cosas a nosotros nos definen. Y especialmente los padres de familia somos los guardianes naturales de nuestros hijos. Esto es un llamado a cuidar a nuestros hijos. Esto es un llamado a saber que hay amenazas afuera en las calles contra nuestros hijos. Pero es un llamado a que nosotros protejamos más a nuestros hijos, los defendamos más, pero además seamos activos e inteligentes en lograr que nuestras normas cambien, que nuestras instituciones cambien y que estén en función de los niños por encima de todo. Nosotros no podemos construir unas ciudades para los adultos. Si una ciudad no es apta para niños, no es apta para nada. Que nuestro medidor, que nuestra regla para medirlo todo sea, ¿será que esto es apto para niños? ¿Será que los niños pueden ver esto y aún así su infancia permanece, su infancia sagrada se cuida? Si esto es así, entonces se puede. Que ese sea nuestro principio rector. Que hagamos un país en el que los niños sean felices, en el que los niños cuiden su inocencia, en el que el alma de un niño siga siendo pura y limpia. Yo creo que esa es la misión, somos el país del divino niño y ese niño tiene una promesa, que para mí eso es muy poderoso y real. A los pies de ese niño dice: yo reinaré. Y nosotros confiamos en esa promesa. Confiamos en que los niños reinen en este país, porque ese niño va a reinar en nuestro país, el niño Jesús.